Tal vez no lo digas, pero lo piensas, lo sientes y lo deseas. Bienvenidos a Mujeres sin Tabú. Lo que antes callábamos, hoy lo hablamos claro. Sin filtro y con voz. No vinimos a agradar, vinimos a encender conversaciones. Decisiones, emociones, verdades y sexo. Todo lo que vivís, pero no lo contás. Porque ser mujer es romper moldes. Quédate a escucharnos. Esto es Mujeres sin Tabú. Bienvenidos a Mujeres sin Tabú. Bienvenidas. Yo soy Romina. Yo soy Julieta. Yo soy Susana. Yo soy Joana. Y nosotras somos Mujeres sin Tabú. Bienvenidos. La verdad que en esta oportunidad traemos un tema bastante amplio, pero bueno, vamos a ver hacia dónde vamos y qué por ahí es lo que surge como interrogante en las relaciones que tenemos con nuestros padres, los vínculos que tenemos con mamá y papá, y cómo esa relación, esa experiencia que hemos tenido en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, influye en nuestras relaciones de pareja, en nuestras amistades, en cómo nosotros nos desenvolvemos también en la vida, entendiendo que tenemos diferentes estándares, vamos a decir así, de lo que es el éxito. Voy a hablar como abriendo puertas a eso y entendiendo que todo lo que nosotros tenemos desde nuestra infancia va a ser algo bastante influyente en todo lo que mencioné, pero también en qué es mi definición de éxito. Porque es como que generalmente nosotros siempre estamos con esto de medir qué tan exitosos nos sentimos o cómo medimos esta capacidad de alcanzar el éxito. Y en realidad creo que también es parte fundamental de cómo nosotros nos hemos vinculado con nuestros padres, entendiendo lo que ellos nos enseñaron como éxito. Exacto. Bueno, en mi caso tengo historia que contar. Mucha. Bueno, sí, mucha tela que cortar. En primera instancia, bueno, no viví ni con mi mamá ni con mi papá. Fue criada por mi abuela y una tía, que le agradezco muchísimo todo lo que me han dado. Gracias. Así. ¿Qué influyó? Eso, mucho. Hoy en día, cuando ya hice un poco más de terapia y quise ver realmente si eso me había afectado en lo que va mi vida hoy en día, me di cuenta que sí. El no tener madre y padre presente influye muchísimo en tanto en la inseguridad, en tanto en las relaciones. Muchas de las cosas, creo que lo comenté en el episodio pasado, Amor y Dinero, que era, él no tenía a mi padre presente y para mí la masculinidad la tenía súper elevada porque yo decía, yo sí puedo, yo lo logro, yo lo tengo, yo lo hago. No tengo esa figura paterna y por lo tanto no dejaba que ningún hombre se me acercara en ese aspecto de protección, ni dejaba entrar ni permitía que se quedaran por mucho tiempo. Entonces era como que esa protección de no apegarme a lo que no era controlado por mí en las relaciones. O sea, para mí el tener una relación a largo plazo no existía. No existía porque... ¿Vos crees que eso influyó como el no haber tenido tu experiencia la figura masculina de papá? Sí, porque para mí el no tener una figura masculina en toda mi vida o presente en todo lo que va es súper importante en ese caso porque tú necesitas esa protección y necesitas sentirte protegida por un hombre, sea padre, sea tío, sea lo que sea. Yo creo... La figura de autoridad. Sí, esa figura de autoridad yo creo que a mí me hizo falta muchísimo hasta hoy en día que ya pude ir a terapia y pude reconocer realmente qué me pasaba con los hombres. ¿Qué pasaba que yo no permitía el enamorarme, el dar el siguiente paso, el no dejar que me protegieran, el no dejar que me dieran, el no dejar el que me dominaran en algún momento que yo tenía que ceder? O sea, no existía el que, no, yo no permitía que a mí que me dijera un hombre, no te pongas eso, o sea, eso no existía.
No existe todavía, mi amor. Es que creo que No existe, pero es importante. importante. Es importante porque tú siempre tienes a tu papá que te protege, te dice, no, mira, no te vistas así, o mira, cuidado con los niños, cuidado con esto. O sea, tienes creo que esa parte yo no Sí. la tuve. Bien. Por parte de mamá, hubieron también muchos énfasis en mi vida que hoy en día digo, sí, hace falta también la parte materna. Lo entendí cuando tuve mi hija. Lo entendí hoy en día que mi hija es adolescente y lo sigo entendiendo, es importante. Es Así es. importante porque ver a mi hija hoy en día adolescente, aún estando yo presente y ella teniendo algunas dificultades en su adolescencia, no me imagino cómo fue mi adolescencia sin mi mamá. Y yo digo, sí me afectó y lo vi Claro. tarde. No me di cuenta en ese momento tal vez por ser joven y estamos en otra nota, en otra zona. Pero ya grande tú te das cuenta y ves cuando eres mamá que es necesario ese apoyo también, ese amor de madre. Puede darte amor una tía, una abuela, lo que sea, pero el amor de madre es incondicional. Creo que en este caso en lo que traes vos es como el no haber tenido esa figura de mamá y papá, cómo repercute y en realidad hacia dónde vamos o qué pasa en las personas que no tienen esa experiencia, pero que también tenés el otro, vamos a decir así como el otro tipo de personas que sí tienen experiencia de haberse criado con mamá y papá, pero sin embargo igual hay situaciones en las que se vive esa ausencia o en las que se vive, vamos a decir así, alguna experiencia traumática, porque no necesariamente tiene que ser algo que haya sido súper doloroso, sino que en realidad es como, a ver, ¿cómo fue nuestra relación con mamá y papá y de qué manera eso influye en mi vida? Porque en realidad, digamos, en este caso, bueno, puede ser desde el enfoque de la ausencia, pero también tenemos los otros, por ejemplo, yo tengo a mi mamá y mi papá vivos, entonces es cómo influye lo que yo recibí de ellos y lo que no recibí de ellos por diferentes circunstancias, porque uno entiende que, a ver, no te dan un manual de instrucción de cómo ser mamá y papá, Exacto. pero creo que uno llega a esa instancia una vez que tiene la suficiente madurez emocional para comprender que mamá y papá hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron, pero no desde la boca para afuera, sino desde hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, entendiendo la historia de ellos, y si de pronto, bueno, no entendemos la historia de ellos, es qué tanto yo perdono el vivir sin eso que mamá y papá no me dieron. Y creo que ahí es donde está como el aprendizaje o la evolución en nosotras como adultos de decir, bueno, perfecto, no recibí todo esto, ¿cómo me lo puedo dar a mí misma? O cómo yo entiendo que lo que no recibí de niña puedo darme desde la mujer adulta que soy. Exacto. Porque también sucede, ¿no? Que es como, bueno, en este caso no estaba mamá y papá. Y también hay gente que lo tiene y sin embargo trae carencias, Sí. trae ausencias, trae no ser visto, trae no ser reconocido por esa mamá o por esa papá. Enojos. Enojos, sí. Sí, ¿y qué más? Por ejemplo, en mi caso, yo siempre tuve todo, creo que hicieron lo mejor posible, pero cargaba con un enojo muy grande hasta hace poco y entendí que la persona, o sea, mi papá o mi mamá con el que estaba enojado, no hicieron nada malo, o sea, hicieron lo que pudieron, pero yo no aceptaba tener esa relación buena de padre-hija o madre-hija porque estaba tan enojada que no le permitía ese lugar. Y me hacía mucho ruido de cómo todo el mundo veía que era tan buena persona, mi papá, y yo no lo veía. Era como que Como que estabas enojada. estaba muy enojada, estaba muy, muy, muy enojada. Era como que ¿por qué todo el mundo dice que es buena persona, que hace esto, que hace lo otro? Y yo, no entendés que él a mí me hizo esta cosa. ¿Entendés? Era como que era muy Pero ilógico que los situaciones demás lo específicas. podían ver. ¿Eh? Por si una situación específica. Sí, porque en realidad mi papá me ocultó algo. Y nunca se animó a decirme la verdad de frente. Entonces yo cargué con eso toda mi vida, hasta hace poquito que empecé terapia, y lo pude perdonar y fue como, ay, hola, ahora sí te veo, papi, ¿cómo Ahora estás? sí Antes era te como, reconozco. claro, antes era como que ocupé el lugar de mi mamá en la relación El dolor. padre-hija. Claro, me puse del lado de mi mamá del dolor y era como muy raro de decir no, porque nadie ve el lado que yo estoy viendo y todos ven la buena persona. Y después cuando la vi dije, wow, o
O sea, realmente es una persona increíble. Qué pena que me perdí todos estos años como hija al lado de él. O sea, como que del enojo pasa hasta la culpa. No, del enojo pasé a entenderlo. Mm. A entenderlo de que hizo lo mejor que pudo y en su momento me habrá ocultado lo que me ocultó por X, no sé, él sabrá. Él sabrá por qué, pero... Hay una frase que a mí me decían, más que papás son humanos. Más, y uno hay veces Los glorifica como padres. como que, sí, uno piensa que por papá, mamá, obviamente son figuras de autoridad, ellos tienen que ser, pues, Perfecto. seres ejemplares. Y a uno se le olvida que ellos son unos humanos, que también cargan, que también lloran, que también, pues, nadie les enseñó a ser papás, o sea, nadie, no hay un manual. Yo entendí esa frase y eso me ayudó a liberar un poco porque yo crecí mamá, papá, casados. Pero en un... ¿Hay algo que querés decir? Cuesta soltar la lengua. Acá Yo estamos Esto es temblé. Mujeres sin tabú. Sí, amor. Yo temblé, así que ahora te paso la Pero, bola. pero en un estilo de amor muy libre. Y cada uno, digámoslo así, en matrimonio casados, pero generando vidas paralelas aparte. Y yo era pequeña y yo veía todo eso, pero yo no lo podía comprender ni entender. Claro. Entonces, para mí, el matrimonio siempre se basó en traición. No lo hagan en caso. Mamá, papá, perdón. Siempre se avanzó en traición y yo no podía comprender, pero yo tenía un enojo muy grande con los dos. O sea, no fue como solo uno. Y me creé en totalmente libertad, porque bien mi mamá confió mucho en mí, pues supongo que mi mamá me dio demasiada libertad. Crecí en un ambiente donde tenía muchas cosas como a la mano, Al alcance. al sí. alcance. Y yo decía como que a mí algo no me cuadraba, o sea, algo no me cuadraba y yo empecé como a edificar mi crianza basado en lo que a mí me parecía. Pues teniéndolos a ellos, a los dos, obviamente ellos emitiendo juicios o ellos criándome a lo que ellos podían, pues tenían las herramientas, pero siento que me crié de una manera demasiado independiente. O sea, de que desestructuré muchas partes como el tema del matrimonio, el tema de la libertad, el tema de la infidelidad. Me tocó a mí como una niña pues chiquita desestructurar y tenía mucho enojo y empecé a verlos como que, porque los culpaba y le decía a mi papá no estuvo presente como papá, Como hombre. ni como hombre ni como papá, pero era proveedor, digámoslo así. Entonces era como una figura que estaba y no estaba. No le perdoné mi papá falleció y literalmente nosotros hicimos un proceso de volver a reconectar de 7 años, o sea, murió hace 2 y fueron 7 años de los que yo tuve un papá porque yo tomé la decisión. Yo dije, yo no voy a dejar que mi vida se vaya sin yo saber qué es tener un papá presente. Y con mi mamá también me di la tarea de reconectar, de reestructurar toda la relación de todo lo que pasó y volvemos a reconectar de la manera más amorosa Sana. y hermosa, sana, y es la mejor relación que he tenido. Es increíble cuando uno suelta todo eso que lo viene cargando, como arrancar de cero, es como volver a respirar. ¿no Yo es sentía cierto? antes que era como una pared y que a mí no me permitía como mirar a mi papá, mirar a mi mamá, sino que yo era como que, no sé, mi mamá hizo esto o mi papá hizo esto. No, o sea, era una cosa y yo empecé, esto no puede ser normal, como yo mis figuras de amor y autoridad, yo voy a tener esto. Y mucha gente no lo dice, o sea, mucha gente, yo sentía como que un repelo y un fastidio por mis papás. Bueno, eso fue muy pequeño y empecé, no, esto no puede ser normal. Ahora mi papá era mi mejor amigo. En el momento en que falleció, era mi pana. O sea, era una relación que era hermosa desde la honestidad, desde el amor, desde la protección, desde de la provisión. Los dos nos dimos la oportunidad de explorar lo que era la paternidad y ser hija. Y con mi mamá sigo en ese proceso tan hermoso y ha sido muy fructífero. Pues eso me ha sanado mucho a mí como adulto. Es que sí creo que es eso en realidad, como nosotros cuando comprendemos que ese vínculo que tenemos con mamá y papá, a ver, no lo vamos a cambiar a ellos como tal, no lo vamos a cambiar desde el rol de lo que nos están dando o lo que no nos están dando, sino que ellos son.
Y está también en nosotros permitirnos ser, entendiendo que tal vez nos hubiese gustado recibir otras cosas o que hubiésemos actuado distinto, porque de pronto cuando surge, como lo decía yo, cuando surge la oportunidad de que le toca vivir el rol de ser mamá, es como hay todo un proceso. Emitir juicios de pronto. Sí, que es como, ¿qué voy a hacer? O no quiero que mi hija viva la experiencia que yo viví, o de pronto lo que sí recibí y me gustó, me gusta replicar. Entonces, y bueno, nosotros también somos como esa experiencia que hemos recibido. Sí, porque en mi caso fue cuando yo tuve a Camila, lo primero que me pasó por la cabeza, jamás mi hija va a pasar por lo que yo pasé. Claro, es el estándar, sí. Y también, aunque no lo crean, fue un error. Porque me encerré en un cuadro de la perfección para ella. Porque como yo no lo viví, yo quería que ella lo tuviera todo. Tuviera su papá, tuviera su mamá, tuviera su familia junta. Y ahí fue donde entendí, no todo es perfecto, los padres somos humanos. Y realmente tenemos sentimientos individuales, tenemos momentos. Y no podemos tampoco ser una vida en base a los hijos. Entonces, yo estuve con el papá de la niña por ella. O sea, estuve en esa relación basado a hacerla feliz a ella. Cuando abrí los ojos, dije, pero es que ella, no es lo correcto. Creo que eso ¿Y es vos algo le también. preguntaste a ella si eso la hacía bien? O sea, ver a papá y mamá juntos. Es que cuando yo decidí ya no estar, ya era muy pequeña. A un niño, o sea, obviamente nosotros como siendo niños, es como que es el ideal o vos te criás con mamá y papá juntos de pronto. Pero ¿qué pasa también? Siendo adulto, y que creo que, bueno, esto por ahí es como algo que lo he observado, como de las relaciones de parejas que a veces se sostienen solo por un hijo. Y yo particularmente no tengo hijos, pero siempre desde el rol de amiga o cuando me toca desde el rol profesional, entiendo que uno en esa búsqueda de bienestar, primero el enfoque no va hacia afuera, va hacia mí, en cómo me siento, cómo quiero vivir, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que me gustaría hacer o de pronto qué es lo que no. Y desde dónde viene esa desconexión de que en realidad si yo estoy bien, mis hijos van a estar bien. Porque creo que en algún punto los niños no razonan en ese momento como nosotros lo hacemos, pero son esponjas de todo lo que Mira, pasa yo era muy alrededor. pequeña y yo observaba mi entorno y yo decía, algo no está bien. Claro. Y yo era muy pequeña, o sea, en verdad, y yo mantenía mal geniada, o sea, mantenía con una ira, intenso dolor de la traición, y yo, ¿pero por qué? Y era muy pequeña. O sea, Claro, porque no lo razonabas en ese momento. Simplemente pero yo sí. veía como que, no sé por qué yo sentía esa sensación, yo veía una vida paralela, otra vida paralela, pero había una vida conjunta, entonces donde quedaba yo, pero yo me acuerdo específicamente de esas emociones y esa sensación que yo tenía hacia mis papás. Claro, es que yo creo que ahí es donde como decís Joa, ¿no? Es entendiendo lo que me está pasando o lo que incluso recibí de niña, cómo busco ese equilibrio y cómo tengo también la madurez emocional de comprender que es todo desde mi perspectiva, que es todo desde mi experiencia en lo que es esa maternidad. Cuando yo me di cuenta que le estaba haciendo un mal a Camila por el hecho de que yo estaba reteniendo una relación que obviamente no había amor. Y habíamos intentado, pero realmente no se sentía el amor, o sea, de ninguna parte. Y ella se sentía cómoda, pero yo sé que como lo dice Susana, los niños son una esponja. Los niños traen traumas que no se dan cuenta. Sí, que no se dan cuenta. Y entender que lo que traemos. Entender que lo que le estaba yo ofreciendo no era realmente lo que yo me había imaginado. Yo dije, hasta aquí llego, no sigo con esto. Yo le voy a poder dar mi parte de madre, su papá le va a poder dar el amor de padre. Y quedamos en un acuerdo muy amistoso, amoroso, de estar siempre con ella. Y hoy en día, o sea, nosotros nos llevamos muy bien gracias a ese pacto de hacerla sentir bien a ella, sea lo que sea, 100% es pensando en ella. Pero sí, ahí donde voy, que mi infancia me llevó a sacrificar algo en mí por el hecho de que yo no quería que ella pasara por lo mismo. Replicar la historia. Es claro. replicar.
Pero no exactamente vi que era como que si yo le quitaba a su papá, ella lo iban a replicar. Cuando entendí que ella podía ser feliz estando conmigo, estando con su papá, pero no juntos, dije, no, ya, o sea, sí hay maneras, sí hay otros vínculos, hay otros caminos que podemos ser felices, pero no juntos. Sí. Pero sí, influye muchísimo el factor mamá, falta de mamá. Afecta mucho la formación. Mucho. Muchísimo. A mí me Yo, ¿vos o yo? Papel o tijera. Yo en mi caso, por ejemplo, siento que crecí adulta porque no sé por qué en su momento sentí que me tenía que hacer cargo de lo que pasaba con mi mamá y mi papá. Entonces me perdí toda como la adolescencia, la niñez, porque yo tenía que ser fuerte, porque alguien tenía que ser fuerte en esa casa que vivía con mi mamá. Ay, capaz que se me escapa una lagrimita. Tema sensible, yo también estoy aquí. Hiperventilo. Entonces, después cuando vine acá y solté todo eso, porque una de las razones por la que me mudé fue decir, ok, Juli, llegó la hora de hacerse cargo de vos misma. Fue cuando dije, tengo que volver a ser niña para ver qué quiero ser, porque tengo que dejar de hacerme cargo de los demás sin culpa, porque yo dije también, me voy a Estados Unidos y abandono toda mi familia, ¿y qué va a pasar con ellos? ¿Van a seguir unidos? ¿No van a seguir unidos? Yo era la que ataba eso. Entonces como que hoy estoy descubriendo una nueva parte de mí que obviamente que choca, tanto emocional como mentalmente, y es muy difícil porque tenés que velar por tu propia cuenta y ver qué te gusta, qué querés hacer, qué querés dejar de hacer. Si bien ellos nunca me faltaron, en tanto la economía, y que hable otra porque se me va la voz, ni en la economía ni en el apoyo, nunca me faltaron, pero inconscientemente yo vi mucho sus... las cosas que ellos no resolvían en la relación, decís. Las cosas que ellos no resolvían en la relación y que no me daban. Era como que, por decirte una estupidez, mi papá no hacía tal cosa y yo, ¿cómo siendo adulto vos no podés hacer eso? Y yo siendo niña lo entiendo, ¿entendés? Pero claro, esa niña no era niña. Esa niña Claro, pasa se que también esforzó a ser hay- adulta. Claro. Sí, y por ahí es como esto otro de que, como decía recién, el niño funciona como esponja, que qué pasa, que también esa niña tal vez es como veía o sentía a su mamá en determinado rol, entonces es como que elegiste ponerte, vamos a decir así, Sí. como en Madre. ese rol, o claro, que puede ser como o en rol de madre, o de pronto decir, bueno, del lado de mamá, por un ejemplo. Sí, no, en rol de Y- madre. Yo la veía tan débil. Mi mamá es una mujer muy fuerte. Pero yo, que viví todo lo que ella vivió, la veía tan débil que dije, alguien la tiene que proteger. Entonces, Claro. Ujú. ¿quién me protege a mí? Y Si para eso mí no en el estaba la ámbito figura de la paterna. familia, como energéticamente, cuando uno pone su energía como más arriba de la energía de las figuras de autoridad, hay un desequilibrio bastante grande familiar. Energético, Sí, y surge todo constelaciones. esto que hablábamos, ¿no? Que es como cómo me desenvuelvo yo como adulta en todo, en relaciones de pareja, en trabajo. A mí me en afectó en amistades. relaciones de pareja. A O mí sea, también, yo proyecté todo mi enojo que tenía con mi papá en su momento, con mi pareja. O sea, si él venía y ponía el vasito igual que lo apoyaba mi papá, era, ¿cómo vas a hacer eso? Y un caos. Claro. No, yo lo vi como, yo en las relaciones yo decía como que, ¿quién me va a salvar? ¿Cómo voy a construir esa familia que yo no tuve? ¿Cómo voy a...? Porque mi sueño es tener una familia. O sea, y yo creo que, pues, entre más pasa el tiempo, menos posibilidad, no menos posibilidad, como que se reduce, bueno, no sé cómo decirlo, pero el caso es que ese es mi sueño. Y al yo no tener esa figura masculina, reflejaba como, tú me salvas, yo lo doy todo, no importa. O sea, tú me vas a dar una familia. Es solamente por esa carencia. Yo todos los veía como si ellos me fueran a salvar. Hasta hace muy poquito. Y como, sí, porque es como si... O sea, lo sí. contrario que yo no veía Sí. que ningún hombre me podía salvar. Ujú. Nada, ningún hombre al me contrario, podía mira proteger, como que... ningún hombre para mí era suficiente. Yo no podía estar con una persona más de 6 meses. Sentía que ya no, si yo me sentía muy apegada, ya, suficiente. Ya. Para mí eran todos unos mentirosos. No confiaba en Exacto. nadie. O sea, de hecho me cuesta confiar y no.
Para Yo mí, decía como todos que unos sí, bandidos. a retener los hombres, entonces era como, ¿cómo me voy a reinventar para que él se quede? Le daba demasiada importancia a los hombres, eran mi vida, eran como que era, o sea, la complacer, y en verdad eso no, o sea, les daba demasiado poder, y entendí, obviamente, nadie me salva. O sea, ese hueco que dejó papá no se sale. Ya tomé a papá, lo borré, pero no va a venir ningún hombre va a venir a reemplazar lo que mi papá hizo o no hizo. Eso está en el pasado y me aprendí a las patadas. Claro. La verdad, o sea, porque es desgastante, o sea, esa parte, y yo le quiero hacer un llamado a los padres que, sinceramente, un papá presente es lo mejor que le puede pasar a todo el mundo, pues a cualquier niño, pero más a una mujer, para poder tener unas relaciones sanas en la adultez. Sí, el tema es que, a ver... Papás presentes. Claro, papás presentes. Papás presentes. Y creo que también lo otro figura masculina. que podríamos como incluir es, más allá de tener ese papá presente, es que nosotros vamos eligiendo y vamos formándonos. Entonces, de pronto, cuando nos encontramos con nuestra figura adulta, porque creo que suceden a cada uno diferentes edades, pero es como cuando yo estoy en esa figura adulta, entender que sigo teniendo una niña interna o que sigo teniendo un niño interno y que va a depender de cómo se sienta y que también nosotros podemos recurrir a eso, porque es como si nosotros decimos, bueno, ya dejé de ser niño, pero en realidad todos llevamos ese niño dentro, claro. Entonces creo que es como la otra parte importante, ¿no? Decirle, a mí me lo enseñaron en terapia, como que decirle, tú adulta de ahora, decirle a tu niña, estás bien, estás en paz, estás a salvo. O sea, de que yo me responsabilizo de esa niña, somos igual, pero ya no necesitas al hombre, ya no necesitas que te salve tu mamá, ya no necesitas que te salven tus amigas, es que tú estás a salvo, que tú adulta está haciéndote cargo de esa niña amorosa, te doy amor, te comprendo, o sea, todas esas cosas, porque claro, esa niña está herida. Yo que no crecí con un papá, yo era como, ay, sé mi papi, ven, ¿quieres ser? Adóptame, papi. ¿Alguna vez les pasó que ustedes se autoexigen demasiado porque piensan que sus papás le dan mucha presión para que sean alguien en la vida? Sí, obvio. O sea, que nos exijan a nosotros. Inconscientemente sentir la presión de tus padres, entonces vos te autoexigís demasiado que para te terminás ellos lastimando. Claro, o sea, es como que, por ejemplo, en mi caso, yo siento que tengo que ser la hija perfecta, siento que tengo que hacer lo que vine a hacer acá. Nada, o sea, cada cosa que digo que voy a hacer siento que lo tengo que cumplir, porque si no, siento que los decepciono, ¿entendés? Entonces me meto tanta autoexigencia que si no hago algo me termino culpando, pero no me culpo, me denigro directamente como persona, ¿entendés? Dirty. Pero y es todo por ellos. por cumplirlo a ellos. ¿Entendés? Yo creo que sí, o sea, en realidad ahora no, o sea, si hago como el recuento, no, sí me pasó eso hace muchos años, es como antes de que empezara, yo creo que fue como mi despertar o mi búsqueda, que fue cuando empecé a estudiar una carrera que de pronto no sabía si era la carrera que quería estudiar, y ahí fue como, creo que parte de Romina era por querer complacer y por, bueno, a ver, agradecer, mis papás en la universidad estos, y era como ese cumplir ese estándar. Desde ahí en adelante creo que empezó todo como mi camino transformacional, vamos a decir así, de terapia, claro, en mí y bueno, y obviamente en adquirir todas las herramientas que hoy las pongo en práctica o que las enseño y demás. Pero sí en ese momento sentí como esa exigencia y me llevó a ese despertar también, porque obviamente que ahí es donde uno entiende que hay cosas para sanar que tenemos de niños, por más que hayan estado nuestros padres presentes, por más que ellos nos estén dando lo mejor, hay cosas que nosotros las tenemos como desde ese enojo, desde ese dolor, o desde incluso, no sé, desde la infancia, de por ejemplo, cuando uno cae en esas comparaciones de por qué en la escuela a X compañero les pasaba esto y sus papás eran de esta manera y compartían así y en mi casa no, todas esas cosas, y ahí me llevó obviamente a trabajar como todo eso, ¿no? Pero creo que es fundamental lo de, más allá de decir como conectar con esta niña interna o con nuestro niño interior,
no solo el estar presente, sino el ver qué es lo que necesita. Porque en determinados momentos nosotros vamos teniendo distintas experiencias y de pronto hoy yo estoy bien y entiendo que mi niña interior está bien, pero hay X situación o experiencia que puede ser una separación, puede ser una traición de una amistad o de pronto cambiar de trabajo o lo que sea, que va a volver ese llamado de atención de alguna forma y es, bueno, hoy siendo adulto entender que puedo preguntar qué es lo que estoy necesitando y que, por ejemplo, no sé, yo lo utilizo o lo hago es, ¿qué necesita mi niña interna hoy? Necesita, para aprender de esas situaciones. y hacer como un checklist de pronto de lo que necesita esa niña y empezar a dármelo como dar adulta. un scan de decir, ok, ¿por qué me está pasando? Yo aprendí, por ejemplo, que la vida te va presentando la misma situación de distintas maneras, pero hasta que no lo sanas. hasta que no lo sanas. Sí. Entonces, hacer un scan de decir, ok, ¿por qué la vida me está presentando esto constantemente? ¿Cómo lo tengo que superar? ¿Cómo lo tengo que manejar? Porque por ahí uno no lo ve y se hace a un lado de decir, ya está. Pero no, si te lo estás poniendo es porque yo lo vi como en hacer ese ejercicio y a mí me sirvió el entender como, bueno, perfecto, me está pasando esto, o me estoy sintiendo de esta manera o estoy teniendo este comportamiento, bueno, a ver, ¿qué es lo que necesita mi niña? Y de pronto mi niña necesita diversión, necesita conectar con otras personas o necesita tener, por ejemplo, no sé, yo en su momento, obviamente, al irme de chica de mi provincia, obviamente que por ahí necesitaba tener conversaciones con un adulto. Y no significa que mi papá estaba ausente, pero bueno, podía tener determinadas conversaciones, entonces es cómo yo como adulta busco generar esos espacios y tener a alguien de pronto que sea un adulto y tener una conversación de la que yo necesito. Entonces es como, bueno, perfecto, me puede pasar en un montón de circunstancias. Es como yo me lo doy siendo adulto y que puedo volver a esa niña cuando lo necesite. Pero sí me ha pasado como el ser... El autoexigencia. Yo también. Total. Y hice un trabajo con mi mamá porque obviamente al fallecer, yo soy hija única, entonces al fallecer mi papá, entonces quedé yo. O sea, ya quedé yo, entonces mi mamá tenía el ojo en mí, en foco de toda cómo la voy a hacer, si ella se puede sobrevivir sola. Entonces mi mamá empezó como a generar, o sea, y yo veía el estrés de ella, y yo recién me había mudado acá donde no tenía nada, o sea, donde me separé, no tenía nada, no tenía trabajo, no tenía papeles, no tenía nada, o sea, como que mi mamá, me imagino que sufrió, pues, que la desesperación, y yo, mami, yo tengo que encontrar la manera. O sea, yo entiendo, gracias por apoyarme, yo sé que te preocupa, pero tú no puedes hacer el trabajo por mí. Si yo necesito caerme, si necesito que tú me levantes, yo te voy a buscar y te voy a aceptar la ayuda. Pero a mí me tocó hacer, y yo todo el tiempo se lo repetía como, mami. Qué difícil igual para ellos como padres. Claro, o sea, obvio. Como que yo siento que si yo le digo a mi papá, no me ayudes, no hagas nada, déjame hundirme en mi miseria que yo después salgo. Qué difícil para ellos dejar que su hijo crezca de cierta manera. Mi mamá, sí, mi mamá era como que... Ahí el aprender a soltar, literal. Y mi mamá, obviamente, pues al generar la muerte de mi papá, generó como apegos, generamos las dos apegos y el miedo tan profundo a que la otra nos falte. Pero sí fue como... Hicimos un trabajo y yo no sé si yo lo hice desde el egoísmo o desde simplemente la evasión para no hacerla sufrir, pero igual me imagino que ella sufrió. Pero yo le dije, y ahora estamos como en esa libertad donde ella me dice, el mejor regalo que me has dado es saber que tú puedes y que la vida no te va a quedar grande. Porque antes pensaba que la vida te quedaba grande. Que si yo me moría, tú no eras capaz de sobrevivir. Ahora sé que sabes hacer, que eres una persona apta para el mundo. Ahora me dice, me siento demasiado orgullosa de ti, o sea, te admiro. Pero pues al principio era como que me va a quebrar. O sea, yo sentía que ella pensaba que yo no podía pasar, que claro. No. Era como que, mami, pues, ay no, pero yo te ayudo, pero yo te resuelvo. No, pero hay qué veces, lindo igual que te haya dicho que estaba orgullosa de vos y que podés. Claro, porque yo creo que todo niño necesita eso de sus padres. Ahora las relaciones como que no escuché de pronto esas palabras de pequeña. Ya no las necesito. Yo necesito que en la adultez mi mamá siga siendo mi mamá. Y ella ahora me dice, estoy muy orgullosa de ti, te admiro tu círculo de amigas, estás hermosa, wow, ese cuerpo. Lo que yo no escuché de niña, mi mamá ahora lo está haciendo. Y sé que para ella... Y que ella también aprendió. Claro, y ella sé también que para ella la evolucionando. crianza de ella fue un poquito agresiva. Porque, claro, tú ves a mi abuela es una mujer de 101 años. Todavía es una matriarca, o sea, ella no se deja.
Entonces, ¿desde qué punto mi mamá aprendió a criar al amor? O sea, desde un poquito de un poquito de agresión. Y ahora ver a mi mamá que me dice eso es como totalmente... Mi mamá me dijo, soltarte me costó. O sea, me costó y yo no dormía, era rezando, no podía, que tú te ibas de rumba, que no volvías, que no me contestabas. Claro, porque como hijo, entonces yo estoy viviendo mi experiencia, pero tampoco tuve comprensión muchas veces que yo me iba de rumba y a mí no me importa. Y ponía estados a las 7 de la mañana tomando con una botella. Pues, También uno tiene que aprender a leer a sus padres. Claro. Y la manera en que demuestran amor. Claro, y aprendí, pero mi mamá o sea, yo creo que ha hecho un trabajo tan hermoso que le agradezco profundamente porque cuando mamá sana, hija sana. Sí. Y eso mi mamá la admiro porque ella se tomó la tarea de desestructurar toda esa crianza y las dos hemos construido una relación maravillosa. O sea, es que ella también evolucionó con vos. Sí, ella me dijo, nosotras crecimos juntas. Yo no tenía ninguna de las herramientas que tú me has enseñado. Tú eres mi gran maestra. Y ella es mi gran maestra. Justamente yo estaba yendo a trabajar y yo vi como lo maravilloso que era. Y yo como pensé, Dios mío, yo como juzgaba a mis papás sabiendo que yo lo tenía todo estaba perfecto. Yo ahora digo, Dios mío, todo fue demasiado perfecto para yo poder ser este humano que me siento tan orgulloso de él. Y yo me siento un humano funcional. Y yo le dije, mami, tú criaste lo mejor. O sea, yo amo lo que haya pasado. Yo ya no te tengo yo creo resentimiento. que también es como que eso que vos traes, Su, tiene que ver con esto de cuando nosotros tenemos algún tipo de herida emocional que logramos sanarla y que en realidad también no es que yo perdono o lo juzgo a mi padre porque me dio, no me dio, porque estuvo, porque no estuvo, sino que también es cuando yo me libero, cuando yo suelto, cuando yo perdono esa situación, en realidad evoluciono yo. El bienestar tiene que ver conmigo, en cómo me siento, es una en lo que soy capaz de alcanzar. Y algo que me ayudó muchísimo a mí es como que, ejemplo, es que me pegaron súper duro chiquita. Está bien que empezar, pues, pero ¿cómo puedo traer esa información a mi presente que sea valiosa? Nada. Pues yo no tengo mucho, bueno, yo lo veo así, yo no tengo muchas cosas que hacer con esa información del pasado. Yo puedo quedarme toda la vida diciendo, es que me pegaron chiquita. Pero estancada en lo que pasó y sin en modo víctima. En modo víctima. Y excusarme. No, yo no voy a ir a trabajar porque es que, a mí a los 7 años me pegaron tan duro. Existen muchas vidas. O sea, como que, y entiendo, las heridas son algunas más profundas, otras no tan profundas, algunas cuestan más, otras personas no tienen muchas herramientas para poder sobrellevar el trauma y dejarlo atrás, pero ¿qué información de tu pasado pues hace bien a tu presente? Yo es creo que también, sí. perdón. No, te dejo hablar de No, creo que lo importante es uno querer resolver esos traumas y esas relaciones, porque por ahí uno sabe que están y dicen, sí, me pasó eso, ¿qué le vamos a hacer? Pero sigue a lo largo de la vida apareciendo. Con eso. Claro, El a patrón. mí me pasó y yo lo resolví y dije, ok, bueno, basta, me tengo que exponer a todo lo que me pasó, soltarme y perdonar o dejar al lado o liberar eso. Sí. Y fue como un renacer, o sea, es como, se siente un alivio tan grande poder soltar eso y decir... Sí, total. Lo que sí, en este caso, en lo que nosotras traemos como experiencia, es que tal vez teniendo alguna herida, bueno, eso ha mejorado la relación con nuestros padres o que, bueno, ellos también, como en el caso tuyo, Sud, evolucionó, mamá también, es como algo maravilloso. Y al fin, perdón, Romy, yo digo como que, ¿a quién más te vas a parecer tú si no son a tus padres? Pues sabes que a mí me decían que era igual a mi papá en tal sentido, a mi mamá, y yo decía, no sé qué, y me enojaba, era lo peor que me podías decir. Y ahora sanada, ahora Juli renovada, me decís, sos igual a tu papá. Yo soy y igual. yo, sí, ojalá pudiera ser igualita con todas las letras. Yo también, muchas cosas, mi mamá, yo la criticaba, y yo, ¿por qué habla así? Yo chiquita era como que, ella, ¿por qué se viste así? O sea, literal, o sea, fui cruel. Y ahora yo igual, o sea, yo soy igual, actuamos igual, lucimos igual y ya son es como igualitas. que, o sea, en verdad somos muy igual y hay veces que yo soy como que mi mamá está diciendo algo y ella es de muchos slangs, pues como de muchos tiros y yo pues como que obviamente yo estoy diciéndolo después, o sea, como que es, claro.
Entonces es reconocer y enaltecer, porque al fin y al cabo son tus papás. O sea, yo sé que hay muchas... También hay gente que no, o que no le ha pasado, como decía Joa, por ejemplo, de que ellos no estén presentes, o también están otras personas que, debido a las situaciones traumáticas que vivieron con sus padres, no tienen, y también todo lo que ha pasado, obviamente su historia, no tienen la posibilidad de reconstruir ese vínculo. Pero creo que por ahí el hecho de ser consciente de ese dolor o de esa carencia, de trabajarlo, de hacernos cargo, de no vivir como víctima, también es, sin embargo, honro a mis padres porque me dieron la vida de pronto y ya no elijo cargar con todo ese dolor o con toda esa experiencia, ¿no? Porque, bueno, no necesariamente tengo que tener un vínculo con mamá y papá como que si no tuve una buena Y experiencia. aprender a amarlos tal cual son. Sí. También es cortar vínculos, porque muchas veces hay papás y mamás no funcionales y que simplemente pues te pueden hacer mucho daño. Mucho daño, Ujú. porque pues la maternidad y la paternidad es algo... Un aprendizaje. un aprendizaje y pues como hay personalidades, hay tipos de maternidad y paternidad, pero también es que la gente no se sienta culpable por tomar la decisión de alejarse de sus papás, Tal cual. porque muchas veces es necesario para poder encontrarse un camino y generar, y si esas personas van a ser papás, reestructurar y reconectar para ser Sí. diferentes. Para Honrar encontrarse y crecer. honrar la vida o lo que, bueno, esa mamá y ese papá dieron como posibilidad y bueno, ya y entender que no es una relación que hace bien o que puede llegar a nutrir, ¿no? Pero entendiendo de que puedo vivir sin estar cargando con esos dolores o con esos traumas o con esas carencias, porque de pronto lo veo reflejado o no en esas relaciones, o sea, o en trabajo. Y para cerrar el episodio, teniendo en cuenta que podemos definir exitoso tener una buena relación con nuestros padres o no, ¿qué creen ustedes que deberíamos tener como termómetro o como distinción para no exigirnos, no llevarnos a los extremos y encontrar como el equilibrio? Qué pregunta. Qué difícil. Qué difícil. Yo creo que es comprender, voy a hablar, a ver qué es lo que yo creo, ¿no? Pero es comprender cuando estoy actuando desde una necesidad o cuando estoy actuando desde... La carencia. Claro, o desde la carencia. Y creo que por ahí podría ser como, bueno, entender como esa definición de éxito con mis padres, si lo tengo resuelto o no, podía como hacer esas preguntas que son cercanas o que las puedo ver en el día a día, en cómo me siento, en cómo me defino con eso y no tanto tanta búsqueda. Es mucha información No tanto ahora. juzgar. Hay mucha información. Sí. Bye. ¿Qué más? Yo siento que, no sé. Ok, bueno, me parece que lo deberíamos dejar acá. Sí. Ya, no toquemos más la herida. En definitiva, papi y mami Sí. los amo. Sí. Gracias por darnos la vida. Sí. Gracias. Agradecida siempre. Gracias. Y bueno, vamos a cerrar este episodio entonces agradeciendo. Bueno, en mi caso sí, a mamá y a papá, Yo también a porque los dos. sí han estado o tuve la oportunidad de tener referencias, incluso también carencias, que creo que hoy me ayudan a ser la persona que soy. Así que gracias. No, yo gracias a mi abuela y a mi tía. Obviamente ellas cumplieron mi papel que en ese momento me hacía falta. Obviamente a mi mamá y mi papá, aunque yo ya he sanado algunas heridas y sigo en esa sanación. Pero sí, agradecida. Yo obviamente a mis papás. Hemos hecho un maravilloso trabajo y lo seguiremos haciendo. A los dos. Gracias. Gracias. Esto es Mujeres sin tabú. Qué dolor. Con lagrimitas Con progresivas. lagrimitas.